¿Cómo fue posible que un pastor lusitano llamado Viriato pusiera a Roma de rodillas? Fue perseguido, fue traicionado, y Roma intentó borrar su nombre de la historia, pero su leyenda aún arde entre las montañas. A mediados del siglo II a.C., Roma parecía invencible. Tras conquistar Cartago y aplastar a Macedonia, se expandía por Hispania con brutal eficiencia. Pero en las tierras ásperas de Lusitania, lo que hoy es Portugal y parte de Extremadura, algo inesperado se gestaba. Una tierra de pastores y guerreros, donde la libertad se heredaba, no se imponía. No era una civilización poderosa, no tenían ciudades fortificadas ni ejércitos disciplinados. Eran tribus, y sin embargo, de entre ellas, surgiría el mayor enemigo que Roma jamás imaginó: un pastor, un guerrillero, un genio de la guerra que haría temblar al mismísimo Senado. ¿Cómo pudo un hombre, sin trono ni corona, desafiar al imperio más poderoso del mundo? Viriato no nació rey, nació libre, entre montañas y valles. Era un pastor, curtido por el sol, que conocía cada cueva, cada paso secreto, cada río. Pero Roma no perdonaba la libertad. Cuando intentaron someter Lusitania, arrasaron aldeas, masacraron a miles y ofrecieron pactos, solo para traicionarlos después. Viriato vio morir a los suyos y juró venganza. Así comenzó una guerra silenciosa, no con ejércitos, sino con guerrillas, no con batallas frontales, sino con astucia. Roma lo llamaba bandido, pero en la sombra empezaba a temerlo. ¿Qué harías tú si tu tierra fuera invadida y tu pueblo traicionado por quienes prometieron paz? Durante más de 8 años, Viriato derrotó legión tras legión. Los romanos, acostumbrados a combates en campo abierto, eran presa fácil en los desfiladeros, bosques y colinas que Viriato dominaba. Él no atacaba, cazaba. Su táctica era el desgaste. Aparecía como un fantasma, golpeaba con precisión y desaparecía entre los árboles. No buscaba gloria en el campo, buscaba sobrevivir, y al hacerlo, convirtió la supervivencia en humillación imperial. La frustración romana crecía con cada emboscada. Generales veteranos, entrenados en las campañas de Grecia y África, regresaban derrotados desde Hispania, uno tras otro, a pie, humillados. Cuando Roma mandaba refuerzos, él los emboscaba. Cuando intentaban negociar, él imponía condiciones. En una ocasión, obligó al pretor romano Serviliano a firmar un tratado de paz y reconocer a Viriato como amigo del pueblo romano. Una expresión diplomática que, en el Senado, ardía como sal sobre una herida abierta. Él, un guerrillero, dictando condiciones al imperio. Sus victorias no eran solo militares, eran simbólicas, eran personales. Viriato no solo ganaba terreno, ganaba tiempo. Cada año que Roma no conquistaba Lusitania era un año de libertad arrancado al destino. ¿Qué tan fuerte puede ser un imperio si no puede vencer a un hombre libre? En el Senado romano, el nombre de Viriato comenzó a causar vergüenza. ¿Cómo era posible que un bárbaro humillara a tantas legiones? No se trataba solo de pérdidas militares. Era el orgullo romano lo que estaba sangrando. Cada informe que llegaba desde Hispania era un nuevo recordatorio de la impotencia imperial. Soldados emboscados, caminos bloqueados, embajadores rechazados. La élite romana ya no hablaba con arrogancia, sino con rabia. Roma ofreció recompensas por su cabeza, nombró a nuevos generales, desplegó más tropas, incluso propuso dividir Lusitania en zonas de ocupación para ahogar la rebelión poco a poco, y aún así, seguían cayendo. El pueblo romano comenzaba a preguntar: ¿quién es este Viriato? Los cronistas lo llamaban enemigo público, pero en los barrios de Roma su nombre ya era sinónimo de resistencia. Peor aún, su lucha comenzaba a inspirar a otras tribus. En Celtiberia, en Gallaecia, en la Bética, se hablaba en susurros de un líder que había vencido al gigante. Viriato ya no era un problema militar, era un símbolo, y eso, Roma no podía permitirlo, porque un enemigo con espadas
puede morir, pero un símbolo vive para siempre. Y cuando no pudieron vencerlo con espadas, recurrieron a la traición. Año 139 a.C. Roma finge negociar, envía embajadores, finge interés por una paz duradera, y Viriato, confiado, accede a reunirse, no por ingenuidad, sino por cansancio. Años de lucha, persecución, escasez. Tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de asegurar la libertad de su pueblo sin más sangre. Pero esa misma noche, 3 de sus más cercanos colaboradores, Audax, Ditalcón y Minuro, entran en su tienda mientras duerme. Hombres a quienes había salvado, con quienes había compartido fuego, batallas, esperanza, y lo apuñalan. 1, 2, 3 veces. Dicen que no gritó, dicen que incluso en la traición murió con dignidad. La sangre del líder que humilló a Roma empapó la tierra que juró defender. Lo peor, Roma había ordenado su asesinato, pero ni siquiera pagó a los traidores. La leyenda cuenta que cuando fueron a cobrar su recompensa, el cónsul Quinto Servilio Cepión los miró con desprecio y dijo simplemente: «Roma no paga a traidores», y se marcharon con las manos vacías y la traición marcada en el alma. ¿Qué tan sucio puede jugar un imperio cuando se siente humillado por un solo hombre libre? Si esta historia te está impactando, suscríbete a Misterios Imperiales, porque aún quedan muchas verdades que Roma intentó borrar y que juntos vamos a descubrir. Tras la muerte de Viriato, Roma pensó que todo había terminado. Quemaron aldeas, prohibieron su nombre, intentaron borrar cada símbolo de su resistencia. Su figura fue excluida de las crónicas oficiales, sus aliados perseguidos, sus victorias silenciadas. A los ojos del Senado, Viriato nunca debió haber existido, porque reconocerlo era reconocer que Roma, con todo su poder, había sido vencida por un pastor de las montañas. Durante siglos, los libros hablaron de guerras en Hispania, pero omitieron al líder que las dirigió con más genio que muchos cónsules. Y durante siglos, casi lo lograron, casi lo hicieron desaparecer. Pero algo quedó, en las crónicas hispánicas medievales, en las leyendas orales que pasaban de abuelo a nieto, en las canciones que hablaban de un héroe sin corona que desafió a un imperio, en las montañas que aún llevan su nombre. Viriato no murió, se volvió mito, se volvió símbolo de resistencia. ¿Y si el mayor error de Roma no fue asesinarlo, sino permitir que se volviera inmortal? Roma lo llamó bárbaro, pero Viriato defendía su tierra, su gente, su libertad. ¿Quién es más civilizado? ¿El invasor que impone su poder o el rebelde que lucha por su hogar? Hoy, Viriato es un héroe en Portugal y España. Su nombre es cantado por quienes aún creen que la libertad vale más que un imperio. ¿Cuántos otros como él fueron silenciados por la historia? ¿Crees que Viriato fue un héroe o un rebelde condenado? Déjame tu teoría en los comentarios. Tu voz también es parte de esta historia. Fue pastor, fue líder, fue traicionado, pero nunca vencido. Viriato no fundó un imperio, no escribió leyes, no levantó columnas de mármol, pero demostró que hasta el más poderoso puede caer ante un hombre libre, y en las montañas de Lusitania aún resuena su nombre. Si estas historias te conmueven, te sorprenden o te hacen cuestionar lo que sabías, este canal es para ti. Aquí desenterramos los secretos que el tiempo y los imperios intentaron enterrar. Porque la libertad a veces no necesita un trono, solo una voz que no se rinde. Suscríbete a Misterios Imperiales, porque la historia verdadera apenas está comenzando.